El Ministerio de Defensa de Rusia confirma el derribo de 5 drones de Ucrania en las cercanías de Moscú. El nuevo intento de ataque provocó la suspensión de las actividades de uno de los aeropuertos internacionales. Desde la Cancillería destacan la complicidad de los gobiernos occidentales en las actividades terroristas del régimen de Kiev. En una situación que generó alerta en las primeras horas de esta jornada, Rusia ha repelido un intento de ataque con drones del régimen de Kiev. Estos drones que iban a ser dirigidos hacia la provincia de Moscú y Moscú. Aquí tienen ustedes el mapa, la ubicación exacta donde ocurrió esta neutralización de estos drones, muy cerca, con relativa cercanía al aeropuerto Nuko. Y que bueno, ya las autoridades dijeron que fueron neutralizados. Ahora el Ministerio de la Defensa de Rusia dijo que estos drones fueron neutralizados, por ejemplo 4 con los sistemas de defensa, la parte aérea, y un dron derribado por medios de guerra radioelectrónica. También aclararon que no hubo víctimas al respecto. Sin embargo, circularon estas imágenes en las redes sociales donde los usuarios captaban quizá estos momentos de la neutralización de estos drones. Importante decir que también hemos logrado recapitular algunos de estos testimonios de la gente que posiblemente habría escuchado las detonaciones, las explosiones de estos drones. Vamos a escucharlas a las 5:10. Estamos durmiendo y sonó un gran estruendo. Nuestra casa tembló de tal manera que pensamos que las ventanas quebraron. Salimos, y observamos humo en el tejado. Había fragmentos como si hubiese lanzado piedras. Nos asustamos, teníamos miedo por el niño. Las primeras 2 exposiciones fueron a las 5:11. Una columna de humo. Tomamos a los niños pequeños y salimos porque tenía más miedo de que algo en nuestra casa. Hubo una explosión destruyendo humo, y una luz como si hubiese fuego. El estruendo fue tan fuerte que en nuestra casa cogieron las ventanas. Bueno, como les decíamos, esto ocurrió con relativa cercanía al aeropuerto internacional Nukovo, y esto generó que hubiera una suspensión de las operaciones por lo menos durante 3 horas. 16 vuelos tuvieron que ser redirigidos a otras áreas de la capital, a otros aeropuertos, con la intención de que se revisara que todo estuviera en orden. Este es el aeropuerto que ya hacíamos referencia. Quien condenó esta situación fue la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zaharova, quien además de condenar este acto terrorista alertó a la comunidad internacional, pues muchos de estos ataques frustrados se realizan con armas que son suministradas o financiadas por Occidente, en específico si se dirigió hacia Estados Unidos, hacia Reino Unido y a Francia, y dijo que esto en ese sentido era un terrorismo internacional. Recuperemos sus declaraciones. El intento del régimen de Kiev de atacar un área donde hay infraestructura civil, incluyendo un aeropuerto que por cierto recibió vuelos internacionales, es otro acto de terrorismo, teniendo en cuenta que está llevando a cabo estos ataques terroristas con armas suministradas por Occidente o armas compradas con fondos occidentales. Significa que es terrorismo internacional. El alcalde de Moscú, Sergei, informó que desde muy temprano los servicios de emergencia acudieron a atender esta situación, y además hay que reiterar esto que dijeron tanto el alcalde de Moscú como desde el Ministerio de la Defensa. No hubo víctimas que lamentar, pero una vez más queda comprobado estas intenciones del régimen de Kiev de atacar áreas con objetivos civiles afectando a la población. Y si te parece, para cerrar, recuperemos algunos de los acontecimientos recientes en los últimos meses. En este sentido, Vladimir Putin dijo que las contradicciones geopolíticas se vuelven cada vez más agudas. Durante su intervención en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, recalcó que Rusia resistió, y va a resistir, la presión externa y las sanciones de Occidente. En ese sentido, los líderes de los países miembros destacaron que están comprometidos a la formación de un mundo verdaderamente justo,
y multipolar China propuso aumentar los pagos en monedas nacionales. Esta jornada se celebró de manera virtual la cumbre de líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái. Allí los mandatarios firmaron la Declaración Conjunta de Nueva Delhi, en donde manifestaron su compromiso con el fortalecimiento del mundo multipolar. También llamaron a aumentar gradualmente el uso de las monedas nacionales en el comercio, y sostuvieron que las sanciones económicas unilaterales son incompatibles con el derecho internacional. El presidente de Rusia Vladimir Putin en su discurso sostuvo que el volumen comercial de la nación con los Estados miembros ha crecido en 2022 en más de un 35% más de un tercio. También sostuvo y advirtió del riesgo de una crisis económica y financiera mundial, por lo que señaló que es la acumulación incontrolada de deuda de los países desarrollados. También dijo que contra Rusia se está llevando a cabo una guerra híbrida en el plano de la seguridad, y también en el plano económico, pero que a pesar de las presiones externas el pueblo ruso resiste, y resistirá durante mucho tiempo. Cerca de nuestras fronteras las fuerzas externas estaban implementando un proyecto para convertir a nuestro país vecino Ucrania en un estado hostil anti-Rusia. Lo inflaron con armas durante 8 años, toleraron la agresión contra la población civil de Donbass, y consistieron de todas las formas posibles la implementación de la ideología neonazi. Todo esto era para poner en peligro la seguridad de Rusia, para frenar el desarrollo de nuestro país. Ahora de hecho se está librando una guerra híbrida contra nosotros. Se usan sanciones ilegales a una escala sin precedentes. Rusia resiste con confianza y continuará resistiendo presiones externas, sanciones y provocaciones. Incluso en la situación actual del país continúa desarrollándose de manera constante. El pueblo ruso está más consolidado que nunca. Es necesario eliminar las barreras regulatorias, establecer una infraestructura de pago, y crear un sistema financiero independiente en materia de comercio mutuo entre los estados de la Organización de Cooperación de Shanghái. Rusia participa activamente en la implementación de la hoja de ruta de organización sobre la transición a las monedas nacionales en el comercio mutuo, aprobada en la cumbre anterior en Samarcanda, Uzbekistán. Y es importante continuar este trabajo, tomar medidas coordinadas para eliminar las barreras regulatorias, establecer la infraestructura de pago necesaria, y crear un sistema financiero independiente. Por su parte, el líder chino llamó a aumentar el uso de las monedas nacionales en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái, y también señaló que se debe estar unidos en un contexto en el que, según manifestó, hay presiones externas que buscan una confrontación entre bloques en la región, y también manifestó su rechazo categórico a las revoluciones de color. Veamos, tenemos que desarrollar independientemente una política exterior basada en intereses comunes, y a largo plazo en nuestra región. Hay que permanecer atentos ante los intentos externos de fomentar una nueva guerra fría, y provocar una confrontación de bloques en nuestra región. Debemos oponernos categóricamente a los intentos de injerencia desde el exterior, y de provocar revoluciones de color bajo cualquier pretexto. Una de las novedades de esta cumbre es el ingreso como miembro de pleno derecho de Irán. El presidente de la nación persa, Ibrahim Raisi, sostuvo que es necesario abandonar el dólar. La hegemonía del mundo occidental contribuye a la hegemonía del dólar para crear un nuevo orden económico. Es necesario eliminar esta herramienta de hegemonía en la práctica mundial, y utilizar monedas nacionales en los pagos entre países. Para cerrar, podemos destacar que los países miembros firmaron un memorando sobre las obligaciones de Bielorrusia para convertirse en miembro pleno del bloque. Los pagos en monedas nacionales fortalecerán las economías de la Organización de Cooperación de Shanghái. Destaca que el rechazo al dólar traería beneficios no solo a los países miembros, sino también a las naciones iberoamericanas,
y africanas. Los beneficios son el fortalecimiento de sus economías nacionales, la conexión entre esas economías al bueno hacerse en sus propias monedas, fortaleciendo sus economías, sus sistemas monetarios, y alejarse evidentemente de la influencia del dólar, y eso llevarlo también a otros países a que se alejen precisamente de la influencia del dólar. Y bueno, muchos países están altamente interesados en salirse de ese mundo, como por ejemplo Irán, el nuevo miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái, pero hay muchos otros países que estarían también interesados en que no solo fuera una moneda, digamos en monedas de dos países, sino que hubiera una moneda común para todos esos países para facilitar más el comercio, que no solo fuera entre dos, sino que fuera de una forma múltiple también en esa idea multipolar del mundo, y que esto sirviera para otros países fuera del ámbito asiático como países africanos o iberoamericanos, de modo que el comercio pudiera incrementarse mucho más, facilitarse mucho más, y consecuencia alejarse enormemente del uso del dólar, que bueno, tarde o temprano se acabaría quedando relegado a moneda nacional de Estados Unidos y sus países satélites, los países de su órbita anglosajona de los 5 ojos, o la órbita contando con la Europa de la OTAN, Unión Europea. Algunas medidas planteadas en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái se están llevando a la práctica. Las refinerías en la India comienzan a pagar los suministros de petróleo ruso en yuanes chinos como alternativa al dólar estadounidense. La distribución de los flujos del oro negro, y la consolidación del grupo OPEP Plus dificultan los planes de Occidente de asegurar suministros más baratos e imponer sus condiciones a los productores. Cada vez más se buscan realizar transacciones con otras monedas para ya cortar este hilo conductor que existe en las transacciones petroleras con el dólar estadounidense. Y en ese contexto revisamos algunos de los hechos que están generándose en torno a esto. Se conoce a través de la agencia de noticias Reuters que ya las exportaciones de petróleo que Rusia realiza a la India ya se están comenzando a pagar en yuanes, la moneda de China, y de hecho se dice que India Oil Corp, la mayor que compra crudo ruso, ya ha comenzado el mes anterior, en junio, al realizar estos pagos en yuanes. Y también se sostiene este reporte que al menos 2 de las 3 refinerías privadas que existen en India también ya han comenzado a pagar algunas transacciones con la moneda china. Pero aquí vamos a revisar otros hechos que se están generando en torno al mercado del petróleo. Para este agosto de este año existe una reducción voluntaria de acuerdo a este informe por los mayores exportadores de petróleo como Rusia y Arabia Saudí. Desde Rusia se ha hecho una reducción voluntaria de exportación a 500.000 barriles de petróleos por día, mientras que de Arabia Saudí a 1 millón de barriles por día en lo relacionado a la producción, mientras que Argelia ha hecho una reducción a 20.000 barriles por día. Desde Rusia se sostiene que esto es una medida para poder dar mayor espacio a otros países que son exportadores del oro negro. A propósito de la historia, nos ha dejado lecciones respecto a cómo muchos países de primer mundo recibían ventajas en el mercado petrolero versus injustas condiciones para otros. De ahí que surge la OPEP Plus. ¿Qué pasó con esto? Así es, aquí revisemos un contexto histórico en cuanto a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Recordemos que antes la OPEP era la única que competía con Estados Unidos en cuanto al mercado petrolero en el tema de la fijación, producción y exportación de crudo, y sobre todo a raíz también del auge petrolero que hubo en Estados Unidos con relación al petróleo de Quito en 2009, y en 2016 nace la OPEP Plus, que es liderada por Rusia con 9 naciones más, donde nace con la idea de que otros países que son productores de petróleo pueden también tener participación dentro de este mercado y que ya no sea todo controlado a través de Washington,
Y aquí vamos a revisar otros hechos históricos en cuanto a este cambio de moneda en las transacciones petroleras. Recordemos lo que ocurrió en el año 2000 cuando el entonces presidente Irak Sudán a través de expertos de la ONU obtuvo a favor que se puedan realizar transacciones de petróleo ya no en dólares sino en euros. En su momento se dijo que esto iba a ser perjudicial económicamente para el país, pero años después lo que resultó es que ganen millones de euros en base a este cambio monetario. Y en 2009 el líder de Libia Muammar el-Gaddafi también tenía un plan para cambiar esta idea, y ya no está relacionado al dólar. Propuso la creación del continente africano de una sola moneda, pero en 2011 la intervención militar de la OTAN terminó con este proyecto, pero también desde suelo latinoamericano ha existido esta posición para cambiar y dejar de lado el dólar. Recordemos lo que sucedió en 2007 cuando el entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez, con el respaldo de Irán, también ya se hablaba que el dólar se estaba hundiendo, y con esto hundía también Estados Unidos, y que se debería crear otros tipos de espacios con otras monedas para realizar estas transacciones en petróleo y que ya el dólar deje de ser la única moneda con la que puedan realizar este tipo de negocio en la exportación y en la producción de petróleo, y que ahora ya en 2023 vemos cómo ya va cambiando esta tendencia y el dólar está dejando de lado en estas transacciones en efecto. Y es un nuevo paradigma sin duda el éxito del desarrollo de las relaciones comerciales entre Rusia e India en el contexto del establecimiento de un mundo multipolar. La experiencia de la Federación Rusa junto a India es un ejemplo que muchos países deben de tomar con atención en un aspecto positivo, el cual está impulsando un mundo pluripolar. Es una forma de hacer los negocios y hacerlos bien, y indudablemente que el mundo está interconectado, y todo el tema de las finanzas, del comercio, del transporte, suministro, colocaciones de materia prima ha hecho de esto una actividad cotidiana y permanente en todo el planeta, que hoy en día se use de una forma para sortear y saltar un bloqueo, medidas por parte de los Estados Unidos y de Europa, concretamente para detener el avance económico de la Federación Rusa, y que este país, el Asia septentrional, utilice producto de las buenas relaciones del buen intercambio. Una nación tan poderosa, tan grande como la India, indudablemente que es un aspecto novedoso, interactivo desde el punto de vista económico. Y marca un nuevo punto, una nueva línea en torno a lo que son las relaciones diplomáticas y comerciales. Luis Ignacio Lula da Silva asume la presidencia del Mercosur para los próximos 6 meses. Uno de los principales retos será lograr un acuerdo con la Unión Europea ante las diversas disputas. También se analizará la integración al grupo latinoamericano de otros países de la región como Colombia, Bolivia y Chile. Comenzó la 62ª reunión de jefas y jefes de Estado del Mercosur. Hay un enorme operativo de seguridad que acompaña este cónclave, que reúne a los mandatarios de la región, y que tiene muchísimos temas para discutir, muchísimos asuntos para debatir a partir de esta última jornada que se está desarrollando en el marco de este bloque que fue creado en 1991. Se hablará seguramente del proceso de adhesión plena del Estado plurinacional de Bolivia, que ha tomado vigor en los últimos meses de la presidencia pro tempore de la República Argentina, y que hoy por ejemplo tiene la participación de una comitiva muy encabezada por su presidente Luis Arce. También se entregará en Puerto Iguazú el mando temporal del Mercado Común del Sur a Brasil,
y se realizará o se está realizando una evaluación de los asuntos que se discutieron en este primer semestre del año 2023. Hubo avances en materia de ciberseguridad con la firma de documentos especiales que fortalecen la vigilancia dentro del bloque. Se pudo lograr varias reuniones del Foro Empresarial del Mercosur para consolidar, entre otras cosas, inversiones en biotecnología, y en la producción y puesta en marcha del equipamiento médico, y de los medicamentos necesarios para este bloque, además de continuar al mismo tiempo las reuniones sobre el preacuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur firmado en 2019, y la posibilidad de tratar un tratado de libre comercio con China, algo que viene insistiendo en la República Oriental del Uruguay. Para muchos mandatarios será el último encuentro de este tipo. Hablamos del paraguayo Mario Abdo, quien está acompañado por Santiago Peña, quien asumirá la presidencia de ese país el 15 de agosto. Y al mismo tiempo para el anfitrión de la República Argentina, Alberto Fernández, será también el último encuentro. Pero decíamos que el entendimiento entre el bloque comunitario del sudamericano estuvo en el debate preliminar con las reuniones de los cancilleres y los ministros de Economía, con posiciones muy claras por parte de los representantes de la carretera exterior. Tanto los representantes, valga la redundancia, de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay fueron enfáticos al afirmar que los documentos del 2019 deben tener una actualización pronto porque no responden en este momento a las realidades de los países, y su aplicación tal como fue rubricado hace 4 años podría directamente erosionar las economías regionales sudamericanas. Sobre este asunto habló también el presidente de Brasil, Luiz Ignacio Lula da Silva, en un encuentro previo en las redes sociales. Dijo que está preparando una respuesta adecuada a las nuevas exigencias que impuso la Unión Europea en marzo. Nosotros queremos también preparar aquí la propuesta de acuerdo para la Unión Europea. Ellos hicieron una propuesta, nosotros le dimos una respuesta, ellos nos enviaron una carta imponiendo unas condiciones, nosotros no aceptamos la carta, nosotros ahora estamos preparando otra respuesta porque vamos a ir a Bruselas a discutir con la Unión Europea y los países de América Latina, y necesitamos tener una respuesta de lo que queremos para consolidar el acuerdo. Queremos hacer una política de ganar-ganar, no queremos hacer una política en la que ellos ganen y nosotros perdamos. Además, se recalcó en la mesa de debate previa la necesidad de fortalecer el uso de las monedas locales en las transacciones intra-Mercosur, un tema que fue tratado en el encuentro de los ministros de Economía y Finanzas en la primera jornada de esta cumbre número 62. Allí se resaltó que esta metodología para compras y ventas alivia muchísimo el uso de las reservas y evita cimbronazos en las cuestiones cambiarias de algunos países sudamericanos. Todo esto cuando a nivel internacional hay que decir un crecimiento del 48% del comercio exterior del Mercosur entre 2019 y 2022, con más de 750.000 millones de dólares en términos de exportaciones, lo que significa en este tiempo el mayor valor histórico del bloque. Un nuevo tiroteo en el estado de Texas, el segundo registrado en Estados Unidos en menos de 24 horas, dejó al menos 3 muertos y 8 heridos. A estos se suman 4 fallecidos y 2 niños lesionados en la balacera de horas antes en Filadelfia. Según medios, Estados Unidos alcanza un nuevo récord con más de 330 tiroteos en los primeros 6 meses del año. Los acontecimientos coinciden con el Día de la Independencia del país, una
fecha festiva que en los últimos años va acompañada de la violencia armada descontrolada. Cada 4 de julio se celebra aquí en Estados Unidos el Día de la Independencia. Es una jornada festiva que suele celebrarse en compañía de familiares o amigos. Sin embargo, las estadísticas desvelan que esta fecha tan señalada es también una de las más mortales del calendario estadounidense. Concretamente, un estudio realizado por la Universidad del Noreste de Boston para el Archivo Nacional de la Violencia Armada señala que durante la última década, es decir durante los últimos 10 años, cada 4 de julio se registraron de media 5 tiroteos masivos en el país, más que cualquier otro día del año. Además, es común que cada 4 de julio se lleven a cabo eventos donde se aglomeran muchas personas, como por ejemplo festivales o conciertos de música, y también tradicionales desfiles del 4 de julio. Estos son momentos que pueden resultar peligrosos para los ciudadanos. Por ejemplo, el año pasado un individuo mató a 7 personas e hirió a otras 50 en un desfile tradicional del 4 de julio. Los activistas señalan que son precisamente este tipo de acontecimientos los que pueden causar que las personas se conviertan en un blanco fácil para aquellos que quieran cometer una matanza. Lo escuchamos: el hecho de portar el arma le incrementa más a la potencialidad de que haya incidentes trágicos como el de fusilamiento, como muertes, más, etcétera. Ya de ahí es una estadística que está, pero sin embargo el 4 de julio aquí en Estados Unidos se ha visto como una fecha de libertades, si no es sinónimo de libertad o símbolo de libertad. Y el hecho de tener armas, de portar armas, es como un símbolo, es la expresión última, la expresión última de libertad. Eso desde que tú puedas tener arma con poca restricción. Lo cierto es que la preocupación existe en todo el país, pero este año en concreto el foco se ha puesto aquí en el estado de Florida. Y es que no podemos olvidar que recientemente, el pasado 1 de julio, pasó la legislación HB 543 impulsada por el gobernador el republicano Ron DeSantis, y que permite que las personas porten un arma oculta sin licencia. Cuando decimos portar un arma oculta, nos referimos a que ya no está en un estuche visible para los demás, sino que puede ser escondida en un bolso o en el pantalón. Esto hace obviamente que sea mucho más difícil percatarse de si alguien porta o no un arma. Precisamente en esas situaciones de aglomeración a la que nos referíamos también, como decimos, es sin licencia. Por lo tanto, ya no es necesario el entrenamiento previo que antes sí se requería para portar un arma. Muchos denuncian que este nuevo marco legal podría empeorar la situación. Lo escuchamos: antes de manejar un vehículo, de manejar, entonces requiere que tú vayas, que tú te cojan unas clases y cojas un examen, etcétera. Entonces, con el hecho de tener permiso de portar arma se requería algún tipo de requisito que se necesita para obtener ese permiso. El hecho de que se eliminó ese permiso indica que ya no hay requisito, o sea que facilita a la persona tener armas de fuego. Por lo tanto, Estados Unidos celebra su jornada festiva del 4 de julio con un ojo puesto, desgraciadamente, y como de costumbre, en la violencia armada que azota el país.